Bueno, estoy con el doctor Rivas aquí en la Universidad USAT de Chiclayo, y bueno, el tema a tratar con el doctor es lo que es la identidad lambayecana y cómo lo ve usted desde el punto de vista actual o de la época republicana, doctor. Bueno, creo que la identidad cultural de un pueblo es el producto de su idiosincrasia. De manera que el punto de partida sería definir la idiosincrasia del pueblo chiclayano, del pueblo lambayecano. Y en ese afán de definición, lo más ilustrativo son las anécdotas, aquello que cobra vida, que no son meramente abstracciones, sino hechos concretos, palpables, ¿no? Por ejemplo, escojamos una. ¿Cómo nace Chiclayo? Nace en torno a un convento. Primero es el convento, después es la población. A diferencia de otras ciudades, en las que primero se crea la ciudad y uno de sus ingredientes es el templo, en Chiclayo primero es el templo y después es la comunidad. Tal vez ahí está definido un rasgo de la espiritualidad de nuestro pueblo. Y Jorge Ceballos llegó a pensar que quizá en esa circunstancia del destino se marcó el destino histórico de Chiclayo, un pueblo que surge a la vera de su templo, del convento de los franciscanos, que fueron los que catequizaron a todo nuestro ancestro nativo. Esto de un lado. Por otra parte, ¿cómo ingresa Chiclayo a esa etapa de desarrollo que le permitió alcanzar, competir y en algunos casos superar a ciudades vecinas que habían sido creadas siglos antes que Chiclayo, como Piura y Trujillo? Pues eso está estrechamente vinculado a otro templo, a la catedral. Esto va definiendo un perfil que Ceballos alguna vez dijo que tal vez era la voz de la providencia de que Chiclayo estaba llamado a un destino luminoso, marcado por un sello de sentimiento cristiano. Veamos. Chiclayo en el siglo XIX era una estación de paso, un caserío que servía para los que iban de Saña a Lambayeque para tomar algún refrigerio. Mientras tanto, Piura y Trujillo ya habían sido creadas desde el virreinato. Sin embargo, por su propio esfuerzo, Chiclayo pasó en 4 décadas de caserío a villa, de villa a ciudad, de ciudad a distrito, de distrito a capital de provincia. Esto durante la época de José Leonardo Ortiz y del presidente Felipe Santiago Salaverry. Y luego en menos de 4 décadas pasó a ser capital del flamante departamento de Lambayeque. De manera que un simple caserío que no tendría más de 25 o 30 casas pasó en 4 décadas a ser capital de departamento y a tener un flujo comercial que superaba largamente a los de Piura y de Trujillo. Ahí tendríamos un primer rasgo de la idiosincrasia chiclayana, su religiosidad. Por otra parte, hay que reconocer que nuestra idiosincrasia es el resultado de un mestizaje que hunde sus raíces en las culturas mochica y lambayeque. Y uno de los rasgos sustantivos de esas culturas es que en sus ceramios, por ejemplo, para poner un caso, en sus ceramios, mientras las otras culturas prehispánicas realizaban sus valores estéticos utilizando lo cromático y elementos zoomorfos, en cambio, la cerámica mochica y de la cultura lambayeque presentaban huacos antropomorfos con expresiones anímicas. Es decir, cuando las otras culturas, tiahuanaquense, Paracas, Nazca, etcétera, solo veían el paisaje, nuestros ancestros buceaban el entorno del alma humana, porque los huacos retratos no son simples retratos, expresan dolor, erotismo, pena, nostalgia, júbilo. Es decir, nuestro ancestro en esas edades tan tempranas ya consideraban que el mundo no es solo su dimensión objetiva, sino aquella que hay que explorar buceando en las cámaras interiores del espíritu humano.